Los nacionales prestaron mucha menos atención a su propaganda, a corresponsales y fotógrafos que cubrían la guerra desde sus trincheras. La difusión de sus imágenes no tuvo una influencia comparable con la que consiguieron los corresponsales y fotógrafos frente populistas en las grandes revistas, periódicos y noticiarios de las democracias occidentales. Si en el lado republicano estuvieron fotógrafos tan importantes y conocidos como Capa y Yerda Taro, en el bando nacional los hubo también muy notables, aunque han tenido menos reconocimiento. Entre estos destaca José de María Vázquez, más conocido como Pepe Campúa, hijo del fotógrafo del mismo nombre, asesinado en la cárcel Modelo de Madrid al principio de la guerra y del que tomó el apodo. Campúa realizó muchas fotos en el frente y en retaguardia, que publicó principalmente en el ABC de Sevilla y en la revista Fotos. En el caso del bando nacional, pues nos encontramos con Campúa, por ejemplo, Campúa hijo, porque el padre, que tenía el mismo nombre, ese apodo, Campúa, lo asume el hijo, también lo tenía el padre, es asesinado al comienzo de la guerra civil. Campúa hijo, Pepe Campúa, asume ese seudónimo y trabaja con él dentro del bando nacional. Sale al comienzo de la guerra civil y entra luego por Francia y desarrolla su trabajo en el bando nacional, y además tiene un desarrollo posterior dentro del régimen. Creo que fallece en torno a 1975. Luego hay algún fotógrafo, por ejemplo, de Sams, que es francés, que viene al final de la guerra civil y también realiza fotografías en el bando nacional. Y también tenemos el caso de este libro prologado por Payne, de la cámara de la mochila, de 7 fotógrafos carlistas dentro del bando nacional, aunque no son exactamente fotógrafos, actúan como fotógrafos ocasionales, pero también realizan una fotografía muy marcada de la vida cotidiana, que es un denominador común de la temática de la fotografía de guerra civil, es decir, la gente anónima pasa a ser protagonista de la temática habitual de la fotografía de guerra. El francés Albert Louis Deschamps cubrió la guerra de España entre 1938 y 1939 para la revista L'Illustration desde el bando nacional. Fotografió los desastres de la guerra, los restos de la ofensiva del Ebro, así como el desfile de las tropas de Franco por Barcelona. Hubo otros fotógrafos en la España nacional, como Carlos Schockler, Eric Andrés, Pascual Marín o Ángel García de Jalón. Junto a estos fotógrafos de guerra, en los últimos años han aparecido varias colecciones desconocidas, inéditas, de un pequeño grupo de fotógrafos soldados requetés, cuyo legado suponen un testimonio único, auténtico, sin intención propagandística, ya que sus fotos no se hicieron para ser publicadas, sino para recordar lo que vivieron sus autores. Nuestros fotógrafos son Nicolás Ardanaz, Ceneque, Sebastián Taberna, Lola Valestena, El Cojo de Hermoa, Martín Gastalazatorre, Germán Raguán y Julio Gelbenzu. Cuando yo era joven, vuelvo a decir, pregunté a unos y a otros a ver si tenían fotografías y esto. Casi ninguno tenía fotografías. Pero una señora, que era Angelita Onaindía, cuyo hermano murió en la guerra, murió en Riaño, que tenía bastantes fotografías y todas ponía del Cojo de Hermoa. En otros álbumes he ido recuperando, por ejemplo el de Manuel Lezama Leguizamón, también había bastantes fotografías del Cojo de Hermoa. Y últimamente en 2 álbumes que también hemos conseguido de 2 oficiales que estuvieron en esta compañía, Aldamiz Echevarría y Sá de Santa María, el capitán Sá de Santa María, también había fotografías del Cojo de Hermoa. En el Archivo Municipal de Vitoria había el fondo del Cojo de Hermoa. Fui allí y encontré las que había. No eran demasiadas, eran 300 fotografías o algo así, y muchas de ellas, las más conocidas, ya las tenía localizadas, digitalizadas y tal. Hemos manejado bastantes fotografías. De otro voluntario tolosarra del Tercio San Miguel, que es Germán Raguán, también bastantes fotografías. De la Junta Carlista de Guerra de Guipúzcoa hay como 5.000 fichas
muchas de ellas, casi todas ellas con fotografía, que conservaba el Marqués de Valdespina en su Palacio de Astigarraga. Luego de colecciones más, o sea, colecciones no, de gente que tenía menos cantidad, pues por ejemplo Querejeta tenía otros voluntarios de Zarauz, que era Aguirre Zabalaga, del orden del 7.000-8.000 fotografías. Hay buenas, malas y regulares. No exactamente perdidas, pero desde luego no habían tenido apenas trascendencia. Sí que es verdad que algunas de las fotografías de Nicolás se publicaron en su momento en la prensa de la época, sea el Pensamiento Navarro o el Diario de Navarra. Las de Sebastián, hay alguna, pero prácticamente el legado de Sebastián se quedó intacto y custodiado en su casa familiar. Muy bien conservado, muy bien organizados. En el caso de Nicolás Ardanaz es mucho más despreocupado con su material fotográfico, es decir, ahí sí que ha sido una labor de recopilación absoluta, porque sus imágenes se encontraban enormemente dispersas en álbumes familiares, álbumes de compañeros que habían estado en el Tercio del Rey, una parte estaba en el legado fotográfico que su viuda entregó al Museo de Navarra. Las fotos hechas por estos soldados de los tercios del Requeté e improvisados fotógrafos de guerra nos muestran una guerra auténtica, tal como fue, sin censura y dirigismo de los departamentos de propaganda de uno u otro. Son fotos frescas, reales, de uno de los dos bandos en liza, el de los requetés en la guerra. Están hechas para ser contempladas no por los grandes editores de periódicos y revistas internacionales, sino para ser vistas en familia, por los autores, cuando la guerra hubiese terminado, y ahí radica su importancia, su interés y, sobre todo, su honradez. Con sus Leicas nos han dejado un testimonio único de la vida en campaña, en la retaguardia, de la vida cotidiana de soldados españoles en guerra, sin aspiraciones propagandísticas. Como se puede apreciar en las fotografías, los requetés tienen un elemento muy distintivo y desde el primer momento, que es la boina roja. Pero sin embargo, el que estén dotados con una uniformidad común va a tardar algún tiempo más, porque tenían algún, digamos, equipo que habían ido preparando durante la República, pero el ser unidades equiparables desde el punto de vista de uniforme a unidades de ejército regular, pues se tiran una serie de meses, pero siempre, eso sí, con la gorra roja, con la boina roja, que es lo más distintivo de ellos. Los voluntarios carlistas en su gran mayoría proceden de Navarra y las provincias vascongadas, que son las tierras donde tenía un predominio social el carlismo desde el siglo XIX, pero también hay muchas de otras regiones donde el carlismo había sido importante, como Cataluña o Valencia. Tenemos también carlistas en Andalucía y en algunas otras regiones españolas, pero coincide en gran parte su geografía con la antigua geografía del carlismo en el XIX. Desde el punto de vista social, tenemos carlistas que proceden de todas las clases sociales. Tenemos desde grandes de España hasta jornaleros. Tenemos quienes eran pues unos elocuentes oradores y tenemos alguno del tercio de Nuestra Señora de Montserrat que vive gritando Visca España porque no sabe hablar castellano. En sus negativos aparecen los combates, la hora del rancho, momentos de aseo, intentando librarse de los piojos, junto a multitud de escenas propias de la vida en las trincheras y en primera línea de combate. Otras veces retratan escenas de vida en retaguardia, de diversión y de camaradería. Bromas, juegos, canciones o bailes en fiestas improvisadas junto a momentos de intimidad y reflexión. Recibir y escribir cartas a la novia o a la madre. La lectura de periódicos con noticias de retaguardia antes de las guardias nocturnas.
las fotografías de nuestros requetés, improvisados fotógrafos de guerra, es de señalar la ausencia de imágenes de cadáveres republicanos y menos aún de sus camaradas de armas. Tampoco realizan fotos de prisioneros y menos aún de fusilamientos y ejecuciones. Por respeto y por cercanía personal, porque ellos son parte de la guerra, no como los fotógrafos profesionales que buscan precisamente esas imágenes. Muchas de sus fotografías son de misas de campaña y escenas litúrgicas, momentos de oración y de guardias junto a cruceros. Con el fracaso del golpe militar, muy pronto se organizan por toda la España nacional unidades de voluntarios, fundamentalmente de falangistas y requetés carlistas, para combatir. El objetivo era Madrid. El día de lanzamiento nacional, en la plaza del Castillo de Pamplona, miles de navarros, carlistas la mayoría, forman para ponerse a las órdenes del general Mola. A lo largo de la guerra se forman unos 43 tercios de requetés. Los tercios son una unidad tipo batallón y por estos tercios de requetés pasan del orden de unos 50 a 60.000 hombres. Son utilizados por lo general como tropas de primera línea y eso explica que tengan muchísimas bajas. Tienen unos 6.000 muertos y unos 30.000 heridos. Lo mismo se le ve a don Manuel Ezama Leguizamón en el frente, hecho un asco, como todos los demás, que era una de las mayores fortunas de Vizcaya, que se le ve a cualquier aparcero o labrador o no sé, alpargatero, carpinteros. O sea, era un poco había de todo, ¿no? Pero sí se da, el fenómeno que se da en el movimiento carlista no se da en otros. Los jefes o las autoridades de la comunidad tradicionalista no emboscan a sus hijos, sino que les mandan al frente el primer día. Por doquier se oían los fuertes «Viva Cristo Rey» y «A España», acompañados de nuestros himnos carlistas, y todos los grupos eran portadores de la Cruz de Cristo y la bandera nacional. Allí estaban también nuestras mujeres, las Margaritas, en pie de guerra, alentándonos a todos para la victoria al mismo tiempo que nos colocaban en el pecho detentes del Sagrado Corazón de Jesús, escapularios y medallas de la Santísima Virgen. Con más de 100 años, el veterano requeté Luis Jáuregui recuerda estos sucesos. Mis hermanos como fueron la primera columna que salió de Pamplona, ¿no? La que decían la columna Madrid, ¿no? Y ahí salieron mis dos hermanos también. Y Nicolás Ardanaz salió ahí también con ellos. O sea, Nicolás, hasta mis hermanos tuvieron más contacto con... Sí, llevaba la cámara o llevaba el fusil también. O sea que... Entre estos primeros soldados que marchan de Navarra, mandados por Mola y García Escámez, están Taberna y Ardanaz. Sale como todos, como simple voluntario, con su Mauser, pensando que aquello va a ser, pues bueno, una sublevación que va a durar poco tiempo, como muchos los labradores decían, para Santiago estaremos de vuelta. En principio se le ve junto a Nicolás Ardanaz enrolándose en el requete de Pamplona. De hecho, el primer reportaje que hay sobre la sublevación en Pamplona lo hizo el propio Sebastián. Va con su Leica a la Plaza del Castillo y toma las primeras imágenes de la concentración a las 7 de la mañana del requete de Pamplona a la Plaza del Castillo. El mismo Nicolás, cuando sale al frente, pensando que la sublevación va a durar pocos días, sale sin cámara de fotos. Y a las 2 semanas escribe a su hermana Eleuteria comentándole por carta que estaba presenciando esos días imágenes, escenas y personas que merecían pasar a la historia. De tal manera es su hermana la que le manda la máquina de fotos, su Rolleiflex, la favorita, al frente de Somosierra.
El primero de nuestros fotógrafos y requetés es Sebastián Taberna. Sebastián Taberna es un pamplonés nacido en la calle Mayor y con bastantes inquietudes artísticas y fotográficas desde su inicio. Es un hombre bastante autodidacta, compra revistas fotográficas francesas, inglesas y se pone en contacto con otras personas con inquietudes similares en Pamplona, como podía ser el fotógrafo Irurzun o el mismo Nicolás Ardanaz. Mi padre era miembro de una familia de 7 hermanos, de ellos 5 chicos, y como era de los mayores, desde que nació sabía que se tenía que hacer cargo del negocio de su padre, a su vez, que era panadería y pastelería y fábrica de harinas con el tiempo. Yo creo que aprendió de una manera autóctona, pero con amigos que también tenían afición a la fotografía. Y entonces entre 4 chalaos pues se daban fórmulas, se intercambiaban libros, se intercambiaban folletos, y uno de los sitios donde compraban los productos para hacer los revelados, los líquidos para revelar, era la droguería de Ardanaz en la calle Mayor. Yo no me sé las fórmulas porque están en un librito que decía mi padre, pero ellos, lo que sí había en mi casa era una balanza de esas como de farmacéutico, de precisión, y ahí tenían que pesar todos los componentes y diluirlos, y entonces había fórmulas para revelar los carretes de tal. Bueno, los carretes que en esa época los de mayor sensibilidad eran de 12 ASA, que cuando yo empecé a hacer fotos de carrete eran ya 150 ASA. Y cuando yo dejé de hacerlos eran de 400 ASA. Y mi padre, que veía eso, se sorprendía. Decía, fíjate, la de fotos que he hecho yo con 12 ASA. El año 33 adquiere una Leica modelo 3A con varios objetivos y una ampliadora, y a partir de ahí todo su bagaje fotográfico se centra en la Leica, que maneja a la perfección y con la que logra reportajes con una técnica notable y con una frescura sorprendente. La Leica, a ver, mi padre la descubrió en un viaje que hizo con amigos y primo por Alemania. Estuvieron, justo era el año 33, y él contaba que cuando llegaron ellos a Alemania habían tomado el poder ya los nazis, pero no había ningún problema para casi nadie en ese momento, ni para los que viajaban ni nada. Y ahí descubrió la Leica, pero no la compró allí, porque yo le he oído contar que nada más volver, entonces por medio de un amigo de Pamplona que era fotógrafo de aficionado, consiguió la Leica. No sé quién se la pudo vender y no sé cómo llegó aquí, pero no debía ser fácil comprar una Leica. De la cámara de Taberna nacen algunos de los reportajes más sobresalientes de toda la Guerra Civil Española. Los italianos en Guadalajara, 2 reportajes muy interesantes del Hospital Alfonso Carlos de Pamplona, el desfile de las Brigadas de Navarra después de la victoria de los nacionales en el Frente Norte por Pamplona, y, después de ese desfile, se produce uno de los bombardeos de la aviación roja sobre Pamplona que Taberna también fotografía. Otro de nuestros fotógrafos y requeté es Nicolás Ardanaz. Nicolás y Sebastián ya mantienen una amistad y una relación artística desde antes de la guerra. Los dos son de la calle Mayor
y los dos intercambian información, excursiones, inquietudes y revistas fotográficas que se van pasando. En el caso de Sebastián con la Leica y en el caso de Nicolás con la Rolleiflex. Hay escenas muy divertidas de cómo se intercambian, por ejemplo, montados en un burro, el uno se fotografía con el otro. Junto a Ceneque y Taberna está el caso singular del fotógrafo conocido por el Cojo de Hermoa. Estos tres van a ser los más importantes requetés y fotógrafos de la Guerra Civil. El Cojo no era, desde luego. De Hermoa sí, pero Cojo no era. Entonces, él mismo, en las fotografías por detrás, firma unas fotografías de unos positivos de cartulina, firma el Cojo de Hermoa, séptima compañía de raquetés de Álava. El Cojo de Hermoa era el hijo del sacristán de Hermoa. Hermoa es un pequeñísimo pueblo debajo de la Sierra de Alguea, en Álava, y era un individuo pues, ya talludito y con 3 hijos que salió a la guerra con 30 y tantos años y tuvo la humorada de llevarse pues, una máquina de aquella de trípode, que era un cajón de madera que usaban los minuteros, por ejemplo, cuando nos hacían fotografías en el Parque de Doña Casilda en Bilbao, ¿no? Y este hombre pues, se incorporó a la séptima compañía de raquetés de Álava, que siempre estuvo, bueno, siempre, desde el principio de la guerra, desde julio del 36 hasta el avance de la ruptura del frente de Vizcaya en el 37, en mayo del 37, pues estuvo en una amplia zona que cubre desde Sierra Salvada, encima de Orduña, hasta Villarreal de Álava. Y bueno, pues es un hombre que tiene una técnica fotográfica anticuada, digamos. Casi las fotografías del Cojo de Hermoa parecen casi decimonónicas de aspecto litográfico, muy parecidas a aquellas fotografías que podemos ver de las partidas del cura Santa Cruz o de los voluntarios del general Radica o vamos, de la Carlistada, ¿no? Junto a estos combatientes con la máquina a cuestas nos encontramos un caso singular. Si en zona roja estuvo Gerda Taro, en zona nacional estuvo Lola Valeztena. La calidad de sus fotografías no es comparable, pero su valor y compromiso ideológico las igualan. Lola Valeztena pues, era una señora de Leiza que nació allá pues, al final del siglo XIX, 1895. Para mí es la tía Lola. Y ella era una mujer especialmente vital y jovial, ¿no? Y creo que precisamente estos dos calificativos son los que describen un poco su fotografía. Ella tenía como 3 aficiones muy marcadas, que eran la fotografía, el conducir y el escribir. Y tuvo la virtud de entrelazar las 3 aficiones. Y de hecho, pues los viajes que hace los utiliza también para hacer fotografía, lo que escribe lo adorna con las fotografías que hace. Tía Lola era una mujer muy libre, muy adelantada a su tiempo. Creo que no era cuestión solo de ella, porque todas las hermanas participaban de las mismas características. Y nos encontramos con una mujer que fue la primera mujer chofer de Navarra, ya tenía su coche, recorrió pues, todos los hospitales, al menos del Frente Norte, luego estuvo también en Valencia, estuvo en Cataluña, estuvo por todo el centro y de todos esos momentos hacía fotos. Ella solía contar que precisamente con su coche recorrió toda España, todos los frentes, en guerra, en una situación un poco difícil, y sin embargo jamás fue molestada por ningún hombre, ¿no? Tía Lola llevó una vida azarosa al final, entonces cambió varias veces de domicilio y
Las fotos de tía Lola pues están repartidas entre diferentes miembros de la familia. También es cierto que ella no hacía solo una fotografía, hacía copias. Entonces lo que podemos ver es con los archivos familiares también pues de otros primos o de otras ramas de la familia que hay fotos repetidas, ¿no? Entonces las fotos de tía Lola hay muchas en álbumes que ella nunca se hubiese imaginado que pudieran, ¿no? Servir luego como base para estas investigaciones tan profundas que han hecho tanto Víctor como Pablo. Todas estas fotos son un testimonio auténtico, sin filtros ni condicionamientos propagandísticos de los motivos que llevaron a combatir a un buen número de españoles dentro de las filas de los tercios de Requetés. Sus fotografías nos transmiten su procedencia social, su fe religiosa, su españolismo compatible con hablar muchos de ellos mejor el vascuence o el catalán. Los que salen en las fotos son, por lo menos los de primera hora, son voluntarios carlistas, hijos de carlistas, vascos, hablaban vascuence en su impedimenta o en su vestimenta se ve los motivos por los que salieron a la guerra. Está lleno de crucecitas, medallitas, la boina roja, el emblema del Requeté, todas las fotografías de sus chabolas, de sus trincheras, están llenas de banderas del Requeté, banderas nacionales. En fin, los motivos quedan clarísimos, porque aquellos voluntarios, pues a lo mejor no sabían explicar las razones, pero sí los motivos por los que salieron a la guerra. Que en frase de Miquel Azurmendi dice tenían buenos motivos para vivir y por eso salieron dispuestos a morir por ellos. Taberna, Pardanaz, el Cojo de Hermua hacen fotografías en los ratos que no están combatiendo. Aprovechan los momentos de tranquilidad, de calma, cuando la guerra se detiene para inmortalizar de forma sencilla, pero ellos mismos, la vida cotidiana de sus compañeros de armas. Taberna, conductor y enlace militar, arrastró a lo largo de toda la guerra su equipo de fotografía, revelando sus fotos en los momentos de calma. Ellos viven en la guerra y desde la guerra. Y de hecho, el mismo Sebastián realiza su labor fotográfica de revelado en el mismo frente de batalla. Es muy curioso ver imágenes de cómo él, pues en una chabola, en una casa donde se encuentra hospedado en el frente, monta su taller, su laboratorio de revelado, incluso realiza copias y entrega copias en el mismo frente, retratos a los combatientes para que puedan mandar desde el frente a sus familias sus fotografías. Al principio los revelados, yo le he oído contar que los hacían en pleno campo, dentro de la furgoneta, y digo en plural porque también los hacía Nicolás Ardanaz. Se tapaban la camioneta por la noche y la tapaban para que no hubiera luz y allí tenían su cuarto oscuro. Y luego hay fotos donde ya cuando avanzaba la guerra y pudo él vivir en pensiones o en hoteles, entonces en ese propio hotel montaba ahí un chiringuito con todo su equipo de revelado. Revelaban los negativos y revelaban el papel positivo. Y él lo que guardaba eran los negativos. Cuando van al frente no salen con intención de publicar ni de hacer una labor propagandística. Hacen un tipo de fotografía muy diferente. Hacen una fotografía expresiva. Ellos quieren captar y recordar aquello que es lo que están viviendo desde el punto de vista del combatiente. Es una diferencia bastante significativa. Un prisma, una sensibilidad diferente. Ellos no suelen hacer imágenes publicitarias de los destrozos del enemigo o de la uniformidad, no. Cuentan el día a día y la realidad del combatiente.
Sebastián Taberna realiza una fotografía, podríamos decir, bastante más moderna. Es capaz de realizar hasta planos experimentales, maneja la Leica con una soltura increíble, lo mismo es capaz de hacer un retrato, que hacer una composición, que hacer un bodegón, que captar escenas de combate totalmente dinámicas propias del mejor reportero de guerra. De hecho, el reportaje que hace de la toma de Sigüenza son en primera línea, conforme van, y en tiempo real, conforme van entrando las tropas, aparte de riesgo físico, tienen una calidad fotográfica impresionante. Es un hombre capaz de hacer fotografías de noche, jugar con los claroscuros, y bueno, pues con una soltura y una técnica fotográfica para nada que envidiar pues a grandes artistas de la fotografía en la Guerra Civil como Robert Capa y demás. Sus imágenes son realmente, aparte de su sensibilidad, su soltura y su intuición como fotógrafo para captar aquello que pueda ser importante para dejar a la posteridad, es sorprendente. George Orwell, en su novela 1984, en boca de su protagonista Winston Smith, sobre la reescritura de la historia o su sencilla eliminación, porque el objetivo de los regímenes socialistas y comunistas siempre ha sido reescribir el pasado, escribió: El pasado había sido borrado, se había olvidado que había sido borrado, y de ese modo la mentira se convertía en verdad. Todos ellos, Nicolás Ardanaz, Ceneque, Sebastián Taberna, Lola Valeztena, El Cojo de Hermua, Martín Gastalazatorre, Ceferino Yangas, Germán Raguán y Julio Gelbenzu. Nos han dejado un legado de importancia incuestionable. Salieron a la guerra con su fusil y con su cámara, con sus ideales y el compromiso de luchar y morir por aquello que creían, y nos dejaron su ejemplo y el testimonio gráfico de un tiempo extraordinario, imprescindible para conocer mejor nuestro pasado.